Vamos a continuar con nuestra serie de estudios, como momento mencionaba. Vamos a hablar en esta mañana sobre la gracia de Dios. Y vamos a ir con eso definiendo sobre la gracia de Dios. Cada creyente tiene un concepto. Muchos de lo que han escuchado solamente en sermones, otros por su propia meditación de su propia vida, de quiénes eran antes y quiénes son ahora. Pero la Biblia nos dice más claramente para poder definirlo. Vamos a leer algunos pasajes. Ustedes pueden abrir sus Biblias en Romanos capítulo 11, versículo 6. ¿Cómo es que nosotros como iglesia entendemos la gracia de Dios? O como el pueblo de Dios que ha recibido. Y la semana aquí vamos a estar hablando sobre la misericordia de Dios. La anterior semana hablamos del amor de Dios. Ahora vamos a estudiar la gracia. Usted tiene que hacer la diferencia. ¿Qué dice Romanos 11, versículo 6? Dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. La primera parte podemos enfatizar, y si por gracia ya no es por obras, ¿no? Vamos a otra cita. Juan capítulo 1, versículo 16 y 17. ¿No? En el énfasis usted vaya subrayando o meditando, ¿no? Un poco cada vez que vamos encontrando estas palabras. Juan capítulo 1, versículo 16 y 17. Porque de su plenitud tomamos todos, dice, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, ¿no? La otra cita, última cita, antes de poder pasar al estudio, Efesios capítulo 1, versículos 6 y 7. Libro de Efesios capítulo 1, versículos 6 y 7. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Nuestra iglesia tiene un título, un nombre que le hemos puesto, Gracia Soberana. Y tiene un significado que nos ha costado más de un año poder buscar el nombre para esta iglesia. Pero yendo a las Escrituras, tenemos que comprender un significado mayor, completo, de lo que es la gracia. En los textos que hemos leído primero, ¿no? en Romanos, usted puede volver ahí. Y si es por gracia, dice, ya no es por obras, ¿no? Y queremos ir definiendo en cuanto a lo que es gracia. Con esto quiero decir, hermanos, la gracia es un atributo de Dios, ¿no? Para empezar, no es algo que Dios tiene, es algo que Dios es y siempre lo ha tenido desde la eternidad. Entonces, ahorita vamos a ver las características de la gracia, que uno es eterno, que la gracia es soberano y donde muchos tropiezan con eso. Por eso, y si es por gracia, dice, ya no es por obras, porque si la gracia no fuera soberana, sería por obras. Entonces vamos a ir definiendo esto, ¿no? Este es un atributo de Dios para empezar. Cuando usted vea en la Biblia y dice gracia, véalo así, un atributo de Dios. No simplemente diga es algo inmerecido, véalo como algo que es de Dios, que Dios lo tiene en sí. Y la gracia es, por lo tanto, algo que Dios es. Y en muchos tiempos, puede ser atrás en la historia, hoy en el presente o en el futuro, muchos tropiezan con el concepto. Porque ahí quieren lidiar, ¿no? Cuando hablamos de la gracia soberana, de que si Dios es soberano, entonces no aceptamos la gracia. Pero si cuando Dios no es soberano, la gracia puede invertirse por obras, como dice Romanos ahí, ¿no? 11:6. Ya no es por obras, dice, de otra manera la gracia ya no es gracia, dice, ¿no? Cuando yo leo esto, un poco tiemblo al poder, ¿cómo se dice? Si yo contradigo. Y si por obras, dice, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Yo espero, como ustedes, estar muy convencidos de que no podemos tropezar. Lo que la gracia a veces no ha sido muy apreciada en nuestras vidas. A veces se ha llevado a un libertinaje. Hemos leído, Juan dice, hemos recibido gracia sobre gracia. ¿Qué significa eso? ¿No?
que tú has recibido más de lo que no debes haber merecido. Es como decir, usted y yo condenados perpetuamente. De repente alguien paga nuestra fianza. No, usted es libre. Un culpable recibiendo, ¿no? Gracia sobre gracia. Y después pasa un tiempo, vuelves a hacer lo mismo. Como te has olvidado de la gracia que has recibido. Y muchas veces, tanto en definición como en práctica, la gracia se convierte en un libertinaje. Muy libres podemos vivir como queremos, pero ¿qué de la gracia? Entonces no solamente es en definición, ¿no? El libre albedrío, muchos luchan con eso, o el concepto arminiano, pero ¿qué de nuestras vidas? ¿No? Que nosotros entendemos la gracia como hemos recibido, pero nuestras vidas no van reflejando según cómo hemos sido definidos. Entonces con esto se pierde el concepto apropiado de la gracia. Es por eso que a nosotros ahora nos toca un poco comprender. Yo diría lo mínimo, porque es incomprensible, hermanos, es algo abrumador, porque no podemos encontrar una definición, no se puede entender, es un atributo incomprensible, como decimos, es algo que recibimos, un favor inmerecido, ¿no? Así lo entendemos, entonces no podemos completamente captar cómo un Dios, no como su ser nos puede dar esto, y en verdad predicamos de la gracia, pero no damos gracia. Cantamos sublime gracia, o gracia sublime, o hablamos de gracia soberana y no predicamos gracia soberana. Cantamos sublime gracia, pero nuestros labios son mentirosos. Entonces, el concepto apropiado de definición tiene que ser consecuente con mis labios, con tus labios, con tu vida. Y este atributo, esta perfección es del carácter de Dios. No, Dios nos comparte. Cristo dijo algo muy bonito, dijo, ¿no? De gracia has recibido, dice, dalo de gracia. No, todo lo que tengo, Señor, es mío. No, no es tuyo, te lo he prestado. Y cuando yo quiero que tú lo des, lo vas a dar. Sea, ¿no? de lo material, como sea, ¿no? de doctrina, de teología, de todo lo que recibes, solo prestadito, ¿no? Dalo. Entonces es algo que se aplica a diario. Entonces Dios nos comparte esta gracia solamente a los elegidos de Dios. Dios no da la gracia a todos. Un concepto muy claro. Dios sí no tiene misericordia con todos, pero la gracia solamente es para los elegidos. Y aquí ya usted dirá, ¿qué está hablando, no? Pero usted muy bien sabe lo que la Biblia dice. La gracia solamente es para aquellos, ¿no? Que no se merecen, Dios lo da, ¿no? Entonces es algo ejercido solamente para los elegidos. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento hay mucha referencia bíblica, pero Dios tiene misericordia, como dije, en todas sus obras. Por ejemplo, usted puede leer en Salmo 145, versículo 9. Vayamos a esta cita, libro Salmo 145, versículo 9, haciendo la diferencia entre gracia y misericordia. Bueno es Jehová, dice, para con todos, y dice, y sus misericordias sobre todas sus obras, ¿no? Su misericordia sobre todo lo que Dios hace, pero la gracia solamente es para los elegidos. Veamos así, definiendo. Entonces la gracia de Dios fluye de la bondad de Dios. La gracia es, hermanos, la única fuente, ¿no? De la cual fluye la buena voluntad, el amor de Dios, la salvación de Dios para sus escogidos. Hay un pasaje muy conocido, muy citado como Efesios 2:8, ¿no? Yo quiero citar las palabras de un libro, El reino de la gracia. El autor es Abraham Booth, es un autor antiguo. Dice, él define más o menos, o describe así este atributo del carácter divino. Dice, es el favor eterno y totalmente gratuito de Dios, manifestado en la concesión de bendiciones espirituales y eternas a las criaturas culpables e indignas. No sé si has captado lo que describe, pero lo voy a leer nuevamente. Es el favor eterno y totalmente gratuito de Dios, manifestado en la concesión de bendiciones espirituales y eternas a las criaturas culpables y indignas.
Yo creo que es bien resumido, ¿no?, cómo describe este libro. Y ustedes lo pueden adquirir, está en línea, o pueden comprar el libro físico, El Reino de la Gracia, así se llama, de Abraham Booth, para poder leer. Hay muchos libros, pero es uno de ellos que se puede considerar. La gracia es eso, hermanos, ¿no? Es el favor que Dios otorga a alguien que está desaprobado, ¿no? Alguien que no lo merece, alguien que es injusto, Dios le otorga ese favor. La gracia divina es el favor soberano y salvador de Dios. Una forma de definir: la gracia divina es el favor soberano sobre quienes no se merecen. Dios no está obligado a nadie a dar gracia, ¿verdad? No está obligado ni a mí, ni a usted, ni por qué no Moisés, por qué no, por qué Adán, por qué Abraham. No, Dios no está obligado a mostrar este favor divino, que es soberano, ¿no?, y salvador también, porque dijimos solamente se dispensa a los elegidos de Dios, y es ejercido, ¿no?, de manera como una bendición, como una concesión. Yo sé que, por ejemplo, el padre de familia tiene hijos y sabe, ¿no?, que su día se acerca, entonces ¿para quién será todo lo que tengo?, ¿no? Y empieza a distribuir sus bienes, pero probablemente a alguien ama más, le va a dar más. Bueno, no se sabe, es potestad, autoridad del Padre, pero Dios no hace eso, no hace concesiones, simplemente es que algo ejerce de sí y quiere dar a quienes menos se puede esperar. Ahorita vamos a luchar con la vida de Pablo, alguien que perseguía. Hubo hombres en el Antiguo Testamento que hicieron mucha maldad, al final Dios los humilla, Dios los perdona, ellos hoy son creyentes. Usted diría, ellos debieran estar, ¿no?, en el libro, ¿no?, de aquel día, y que se han leído sus obras, ellos debieran ir al infierno, pero Dios dio gracia. Y nadie puede decir, porque es un favor divino, soberano, que solamente Dios concede a quien Él desea. Entonces, es un favor de Dios que Él lo muestra, y no tiene que ver con méritos personales, no tiene que ver con cuánto yo corro. Aquel día Dios no va a preguntar: hiciste esto en la tierra y pues yo te di gracia. No, el ejemplo, siempre mostramos el ladrón en la cruz, ¿no? El ladrón no corrió, no hizo nada, simplemente Dios quiso dispensar su favor. Hoy estarás conmigo, y simplemente hoy está en la presencia de Dios. Hizo mucho mal, sí, ¿no? Como en Juan 8, una mujer encontrada en adulterio, Jesús simplemente le da gracia: vete y no peques más. Entonces es algo que fluye, ¿no?, del carácter de Dios. Otro concepto: es completamente inmerecido, ¿no? Cuando oramos, cuando cantamos, cuando predicamos, tiene que verse esto, porque si no se ve, simplemente lo podemos hacer algo intelectual, ¿no?, algo legalista también. Por eso nuestros labios deben haber gracia, ¿no? Y es algo que tenemos que construirlo. Señor, no puedo hablar con gracia. Mi boca es duro. Te falta gracia. A mí me ha pasado mucho y creo que Dios se encarga de trabajar eso. Pastor, no puedo aconsejar. Soy muy fuerte, ¿no? Te falta gracia. Entonces, es algo inmerecido, sí, pero que Dios va trabajando en tu vida. Pero ¿cómo? Tenemos que pedirle a Dios. Entonces, Dios, como es algo inmerecido, Él otorga, ¿no?, a quien Él quiere darlo. La gracia no puede ser comprado. No se puede. Muchos quisieron, ¿no?, acercarse al Señor Jesús, o cuando estuvieron los apóstoles. ¿Cómo es que puede entrar al reino de los cielos? Un joven rico se le acerca. Si era rico, podría con su riqueza, ¿no?, conseguir un favor. O como está predicando en Hechos, está Pedro y Simón se acerca, ¿no? Quería comprar el favor del Espíritu Santo. Ve que todos están haciendo milagros, ¿no? Y también quiere tener. Simplemente dice, no, que tu oro, que tu plata perezca contigo. Entonces no es algo que se puede adquirir. No es, como dijimos un momento, por méritos.
porque como dice Romanos, ¿no? Ya no sería gracia, ya sería obras. Es algo que tenemos que entender porque todas las religiones tienen que responder esto. Solamente la religión verdadera evangélica entendemos esto, que es gracia. Pero todas las demás religiones tienen que ver con obras, ¿no? Obras más Cristo. Y Cristo, o sea, eso nunca va a aceptar, no es válido, porque no se trata de quién corre más, ¿no? Cristo tampoco aceptó tal cosa. Entonces dejaría de ser gracia, como dice Romanos, ¿no? Por medio de Pablo. Y es algo que tenemos que hacernos nuestro. A mí me gusta el nombre cuando cada vez yo veo, cuando estas dos palabras saltan a mi mente, no, gracia, estoy pensando, oh, qué bueno hemos tenido el nombre, poder ponerlo. Soberano, qué bueno, porque nos identificamos con un Dios que es soberano. Pero cuando tú unes o articulas los dos, no, o sea, gracias soberano. Lo entiendes claramente. Entonces, hasta aquí no es algo inmerecido que recibimos de parte de Dios y nadie tiene derecho alguno para pedir tampoco. Es soberano de parte de Dios. Entonces, esto fluye, como dijimos, retrocediendo del carácter de Dios, no es por obras, no por méritos. Y vamos a volver a Romanos 11:6, ¿no? Dice, y si es por gracia, ya no es por obras. Si posible, usted memorice ese versículo, tome esas palabras. La gracia y las obras no pueden mezclarse, no pueden unirse. Entonces, ¿cómo es que yo obtengo gracia o cómo es que yo puedo ser salvo? Esos dos conceptos, ¿no? Gracia y obras, no pueden mezclarse. Es como la luz con las tinieblas, no se puede unir, ni el agua con el aceite. Porque Efesios 2:8 y 9 nos dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué más? Y esto no es de vosotros, pues don de Dios. Y dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces Pablo tiene razón en Romanos, tiene razón en Efesios. Y si fuera por obras, aquel día no tendría de qué gloriarse Abraham, ¿verdad? Tendría de qué gloriarse Richard. Pero la Escritura dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, es el concepto, para que nadie no se gloríe. Es algo, como dice, que no se puede, no es compatible. Tenemos que verlo así, no pueden unirse. Este favor, ¿no? Que solamente lo recibimos de parte de Dios. Y no tiene que ver con nosotros. La gracia de Dios, lo humano viene del hombre, ¿no? Es imposible. Romanos capítulo 4, versículo 4 y 5 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Si usted trabaja, ¿no? Su jefe le debe un salario, ¿verdad? Está obligado, y si no le paga, usted puede denunciar y al Ministerio de Trabajo muchas cosas, pero dice, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, ¿no? Cuando Dios está ofertando, ¿no? Su gracia es la persona de Jesucristo. Y aquí vamos a ver tres cosas, hermanos, así rápido. La gracia divina tiene tres características principales. El primero de ellos es, en primer lugar, es eterno. La primera característica es eterno, su gracia. Y segunda de Timoteo, ¿no? Tomado una cita, capítulo 1, versículo 9, ¿no? Fue dada, yo diría, fue ideada antes de ser empleada, ¿no? Propuesta antes de ser impartida. Y dice Timoteo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Dice, no conforme a nuestras obras, una vez más las obras, no conforme, dice, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La gracia es eterna, es una característica. No es que simplemente, no, cuando en este tiempo, después de Cristo, no, la gracia empezó. Aunque sí, hemos leído la cita, usted tenga muy claro, en Juan 1:17, la ley no vino con
Moisés, pero la gracia por medio de Jesucristo. Pero eso no significa que en el Antiguo Testamento no había gracia. Había manifestaciones de gracia, ¿no? Y cada vez que vea las Escrituras, vaya viendo los atributos, se va a dar cuenta si usted ve, ¿no?, el Antiguo Testamento, vea los atributos, descúbralo ahí y va a poder cada vez más en comprenderlo. En segundo lugar, otra característica es gratuita. Eterno. Segundo es gratuita, ya que nadie lo ha adquirido, porque si se pudiera comprar ya no sería gratis. Romanos 3:4, ¿no? Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Dice Romanos 3:4, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Tercera característica, es soberano. Y aquí esta definición o esto con que mucho lucha. Queremos un Dios soberano sobre todas las cosas, probablemente, pero la Biblia nos dice que Dios es soberano y su gracia es soberana, ¿no? Puesto en esto, ¿no?, Dios ejerce o Dios concede, otorga a quien Él quiere, como dice Romanos 5:21, para que la gracia reine. Dios es soberano, entonces para que su gracia reine, dice Romanos 5:21. Si la gracia reina que está en el trono, entonces dice Hebreos capítulo 4, versículo 16, ahí está el trono de gracia, ¿no? Él ocupa ese trono soberano, entonces es un trono de gracia, ¿no? Hay un rey, ¿no?, que dispensa gracias, Dios. Hay un trono, ahí está el rey que dispensa gracia. Por eso, ¿no?, el trono de gracia. La gracia, entonces, hermanos, al ser un favor inmerecido, ha de ser concedido de manera soberana. Romanos 9:15. Tendré misericordia del que Él quiera tener misericordia. Usted lo sabe, es esa cita. Entonces, Dios concede, lo leo literalmente. Pues Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Entonces, es un favor merecido una vez más. El Señor lo declara así. Que los hombres luchen, pero las obras humanas no se pueden mezclar, ¿no?, con su voluntad. Es imposible. El esclavo, queriendo, ¿no?, tener autoridad, imposible. El esclavo es esclavo, no puede por sí mismo hacer nada. Entonces, y podemos ilustrar así: si Dios hubiera querido mostrar gracia universal, lo hubiera hecho desde Adán hasta la última criatura, y todos serían salvos, ¿verdad? Podemos entenderlo así, pero Romano está diciendo, yo me compadeceré o yo tendré misericordia de quien yo quiera tener. Yo lo siento por aquellos que luchan, porque yo también era uno de ellos. Pero una vez que tú comprendes, ¿no?, qué has recibido, creo que solamente valoras eso. Y simplemente también vas a enseñar lo que las Escrituras nos dicen eso. Y si Dios no hubiera dado gracia a Adán, ¿qué hubiera pasado? Dios hubiera sido justo. Otro atributo de Dios, ¿no? Hemos estudiado. Pero aquí lo que quiero llevarles es que Dios no está obligado, ¿no?, una vez más, a dar gracia a ninguna de las criaturas, mucho menos a los que son rebeldes, como éramos nosotros. Dice la Biblia, Romanos 5:10, éramos enemigos de Dios, ¿no? Y Dios, para reconciliarnos, todo lo que hizo. ¿Se dan cuenta? Entonces, no está obligado. En Adán todos hemos pecado y nosotros somos más pecadores que Adán y Eva. Usted dirá, no, Adán pecó y Adán tiene la culpa por eso. No, nosotros somos más pecadores, pero la gracia nos ha alcanzado. ¿A qué edad, hermano? No lo sé a qué edad te alcanzó Dios. Entonces, Dios no está obligado, pero da gracia. Y la gracia, hermano, es un don. Es un don. Es vida eterna. Es un bono eterno.
Usted tal vez vemos de ascensos, hablamos de bonos de promoción, ¿no? Que te pueden un trabajo porque es el mejor trabajador, ¿no? Excelente. Pero este bono, este don, esta gracia, lo da solamente Dios, no es por medio de obras. No se puede reclamar como un derecho. No se puede, porque la salvación es una dádiva. ¿Quién tiene derecho alguno a decir a Dios, no, que me lo conceda? Simplemente de su buen corazón de Dios, y según, ¿no?, como Él ha prescrito que todas las cosas acontezcan, Él lo determina y lo da. Pero tampoco Él está obligado, como dijimos. Entonces, si Dios ejerce, hermanos, su derecho soberano, ¿quién es el hombre para cuestionar los caminos de Dios o los decretos de Dios? Vivimos en un mundo de maldad, de incredulidad, de pecadores, de los cuales Dios va sacando, ¿no? Esos pecadores, llevándolos, transformándolos, dando un nuevo corazón para que puedan sentir afectos por Dios. Entonces, yo digo, si Dios es soberano, si usted dice, entonces, yo voy a decir algunas preguntas como esta. Si Dios no está obligado a nadie a dar gracia, entonces pregunto, ¿quién puede sentirse perjudicado? ¿Está obligado Dios a dar por la fuerza, ¿no?, su don a aquellos que no lo aprecian? ¿Está obligado a salvar a los que han decidido vivir sus propios caminos? Son las preguntas que pueden venir a tu mente, ¿no?, según la Biblia nos dice. ¿Quién puede sentirse perjudicado cuando no valoran un tesoro que es Cristo, ¿no? Si el hombre ha decidido hacer su propio camino, ¿por qué va a sentirse perjudicado? Dios es injusto, no valora, vive en sus caminos. Entonces, por eso Dios tiene que ejercer su soberanía, ¿no?, y dar gracia a quien Él quiere dar, porque el hombre natural es así, ¿no? Bueno, nosotros somos, ¿no?, espiritualmente, vemos las cosas espirituales. El hombre totalmente está arraigado, ¿no?, desde que nace en el pecado, pero solamente su gracia, ¿no?, nos vuelve a Él, y eso es muy claro en nuestras vidas cuando, ¿no?, porque ya no somos lo que antes éramos. 2 Corintios 5:17, hay una nueva naturaleza, ¿no?, hay una nueva criatura. Gracias a Dios que es así para con nosotros y que no nos ha pagado conforme a nuestras maldades. Ya para ir concluyendo, entonces, estos son los favores que recibimos, ¿no? Esto es lo que cuando queremos estudiar los atributos de Dios, nos encontramos con un Dios de gracia. Cuando nosotros somos rebeldes, orgullosos de nuestros pecados, nos jactamos de lo que hablábamos, de lo que pensábamos, no éramos nada. No, esas cosas no hacían que nosotros podamos buscar. Yo no he buscado antes ser buen hombre en esta tierra para alcanzar la gracia. No sé si usted, pero aquellos, por ejemplo, que han estado en más libertinaje, más pecado, ellos dirían, no, yo fui rebelde toda mi vida. Pero hay hoy día gente o religión buscando gracia. ¿Cómo? Obras, ¿verdad? Obras de caridad, no sé, tantas maneras que buscan de alcanzar favores divinos, sacrificios, dando bienes, donando, etcétera, etcétera. Pero tenemos que distinguir esto, hermanos. La gracia es distintiva de Dios, que en su soberanía solamente lo da, como dijimos, a sus elegidos. Él escoge a algunos y pasa, ¿no?, a otros por alto. En otras palabras, ¿no?, algunos les deja en sus pecados, les deja en sus caminos. Es algo que no se puede comprender. No se puede, pero es distintiva.
¿Por qué creen ustedes que Dios llamó a Abraham amigo de Dios? O la Biblia dice, Abraham fue un amigo de Dios, pero Abraham vivía con idólatras, sus vecinos eran idólatras, su padre idólatra, sus hermanos idólatras y Abraham idólatra. ¿Y por qué Dios llama a Abraham? Distintiva su gracia, para que veamos, ¿no? Y al final él le hizo amigo de Dios. Fue esta gracia lo que, como dice en Mateo 15:14. Mateo, vaya a su Biblia. Mateo capítulo 15, versículo 14. Hablando de los publicanos y los pecadores. Leo. Dice, dejalos, esa palabra. Dejalos. Fue esta gracia la que salvó a los publicanos y pecadores. Y dijo, ¿no?, de los fariseos religiosos, dejalos. Son ciegos, guía de ciegos. Si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Pero dice, dejalos. Es distintiva. Romanos 5:20. La gloria, como dijimos un momento, ¿no?, repasando en todo esto, la gloria de la gracia es, ¿no?, es gratuita, es soberana. Dice Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado, dice, abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Muchos, ¿no?, Romanos 5, Romanos 6, algunos leían, no, ya hemos recibido la gracia y ahora vivamos como queramos. Oh, no, ya somos elegidos, somos los predilectos. Estamos en el libro de la vida, estamos en una iglesia de doctrina sana, vivamos como queramos, vistámonos como querramos, vayamos a la iglesia cuando querramos. No, la gracia no se puede convertir en libertinaje. Y aquí está diciendo, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Como estamos en la serie de Romanos, simplemente la ley nos dice que somos culpables. Justo es el sermón que viene, habla de eso, pero ahora la justicia debe ser revelada por fe, es lo que vamos a ver más adelante. Pero aquí está hablando, más cuando el pecado abundó, y dice, sobreabundó la gracia, porque la gracia vino de Jesucristo. Ilustrar, tal vez usted conoce la vida de Manasés, pero usted lo puede leer en Segunda Crónicas de este rey. Él fue un cruel, pasó a su hijo por fuego y llenó, yo diría, como el texto diría, ¿no?, de sangre inocente en Jerusalén. Un maestro de la iniquidad. Hizo mucha maldad Manasés, pero como hace rato citaba a este hombre, ¿no? No solamente descarrió al pueblo a que se vayan tras los dioses, sino que aparte de ser él un idólatra, pero en un momento Dios tuvo que trabajar con él. Fue humillado Manasés, fue regenerado y vino a ser un hijo perdonado. Solamente eso podemos ver en el carácter de Dios o en su atributo. Y hoy es un heredero de la vida eterna, como cualquier santo llamado por gracia. Saulo, usted conoce, creo que está más familiarizado con Saulo, tal vez porque está en el Nuevo Testamento, y Manasés lo ve malo, pero si tú sigues leyendo, al final él fue perdonado. ¿Quién fue Saulo? No perseguía, no escarnecía a los cristianos, no se cansaba, dice, hasta respiraba, dice, amenazas. ¿Qué sabe qué significa eso? Lo que usted respira no parece natural, pero Pablo dice, hasta respiraba, dice, amenazas. A todas las familias les arrastraba, lo que se encontraba en el camino quería desaparecer, todo lo que venía de los cristianos. Y el final, ¿no?, es como diríamos, persiguiendo las ovejas de Cristo. Y en su encuentro, ¿no?, Cristo le encuentra y simplemente estaba persiguiendo a la iglesia. ¿Y qué pasó con Saulo? Nunca se cansó de hacer mal. Nunca se cansó. Por eso al final él dice, no tengo acá la cita, pero él dice, yo no soy digno de ser llamado apóstol. Yo soy como el apóstol abortivo porque perseguí a la iglesia.
entendía la gracia, porque sabía que ahora había recibido algo que no se merece. Usted puede leer Hechos 9, en Hechos 22 habla de su testimonio que está contando, ¿no? ante los reyes. Como dije, él estaba dispuesto a hacer todo por destruir la iglesia. Sus palabras serán como lanzas y flechas, amenazar a los cristianos, ¿no? Y algo natural para él. Rencor, odio. Eso es lo que se encontraba en él. Según tu juicio, tú dirías, este hombre, ¿no? Porque después cuando Ananías va a poner, ¿no? Para que recobre la vista, no va a poner las manos, tenía miedo, muchos tienen miedo a Pablo, no, y Dios dice, me es útil, dice Dios, no, me es útil. Entonces, nosotros podemos juzgar de otra manera. Tal vez digamos, no es alguien que se merece. No, la ira de Dios es un vaso de ira preparado para el infierno, pero no. Pero nadie concluimos así, porque Dios es Dios de gracia. Como con Job, perdón, me olvido, Jonás, ¿no? Como Jonás, otro hombre. Nínive, una nación pagana, pero simplemente Dios quería salvar, compadecerse, tener misericordia de Nínive. Pero Jonás no entendía, como nosotros no podemos entender muchas veces. Por eso no podemos a nadie menospreciar. No, es imposible que se salve, es un drogadicto, no. Vea la historia y verá cómo Dios ha trabajado, ¿no? Con muchos hombres. Y esto solamente para que admiremos su gracia. No es para otra cosa, es para que podamos engrandecer a nuestro Dios. La maldad, por ejemplo, en Corinto. Usted, 1 Corintios 6, versículos 9 al 11, puede ver cómo eran ellos antes de Cristo. Yo lo voy a mencionar nomás. 1 Corintios, cómo eran estos hermanos. 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. Dice, así eran, dice. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino del cielo. Dice, y esto erais algunos. Eso eran. Y Dios simplemente les da gracia y son lavados por su sangre. Son redimidos, han recibido misericordia. Y hoy, ¿no? Disfrutan la presencia de Dios. La gracia de Dios se manifiesta, ¿no? En el Señor Jesucristo, por Él y a través de Él. Hemos leído, ¿no? En Juan eso, en 1:17. Dios en el Antiguo Testamento mostraba gracia, dispensaba gracia, pero la gracia llegó por medio de nuestro Señor Jesucristo. Más claramente, ¿no? Ahora hay un Redentor que vino acá a la tierra y murió por los suyos en la cruz. La gracia de Dios fluye para sus elegidos solamente a través de este mediador. Muy claramente ahora en el Nuevo Testamento. Y la gracia de Dios, hermanos, debiera ser proclamada en el Evangelio. Ya con esto estoy terminando. La gracia de Dios debiera ser proclamada en el Evangelio. No podemos dejar, tenemos que hacer diferencia entre obras, ¿no? No podemos unir. Hechos capítulo 20, versículo 24. Dice el texto, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio, dice, del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, en el Evangelio la gracia debe ser proclamada. Pablo dice aquí, ¿no? Está despidiéndose en Fileto, dice, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Algunos han tomado la gracia de Dios como para título de una iglesia, sí, muy bonito, ¿no? Pero va con lo que está en la Escritura, porque para algunos era piedra de tropiezo, ¿se acuerdan? Muchos tropiezan con el Evangelio y simplemente su fin.
Simplemente es su fin. Para el judío, ¿qué es? Locura. Que un Mesías, su Salvador, vaya a una cruz. Y para el gentil, ¿qué es? ¿Se acuerda Pablo? Eso dice en Romanos. Era locura, ¿no? Pero Dios dice, esa cruz, ¿no?, que parece locura, parece necesidad, es poder de Dios para salvación. Y esto hay que comprenderlo bien, ¿no? ¿Cómo podemos comprender? Bueno, algo que aprendí ahora en la conferencia, ¿no?, hablando un poco de por qué estudiar la historia de la iglesia, es eso. Dice, para que podamos amar más la iglesia. ¿Por qué? Porque uno es la novia, ¿no? Entonces, estudiamos la iglesia, estudiamos la gracia para amar más a Dios. Yo quisiera eso definirlo así. Entonces, si queremos estudiar de Dios, conocer quién es Dios, es para amar a ese Dios de gracia. Nada más. Entonces, debe ser proclamado en el Evangelio como estamos leyendo aquí. Es algo que no vamos a poder comprenderlo. Sí, yo no comprendo, ni voy a poder comprenderlo. Porque si yo digo, llego a comprenderlo, no sé, explícame del ladrón, explícame, no vamos a poder. Y todas las cosas que Dios ha hecho, ¿no? Hombres, ejércitos persiguiendo a la iglesia todo el tiempo, hoy están en el reino de Dios. Maravillosa gracia, ¿no? Cantamos como es himno, ¿no? Oh, maravillosa gracia. Esto encontramos Dios declarando a los criminales en un momento, pero después Dios los salva. Eso encontramos de muerte a vida. Entonces no podemos quejarnos de nada, ¿no? No podemos quejarnos de nada. Por lo contrario, es la única esperanza del hombre. Cristo dijo, al que a mí viene no lo echo fuera. Vamos a leer Juan capítulo 3, versículo 18. Dice, el que en él cree no es condenado, ¿no? Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La gracia se anuncia como la única esperanza para el hombre. ¿Por qué? O sea, el hombre puede decir, Dios es injusto, pero aquí está diciendo, el que no cree es condenado. Sencillo, así lo podemos resumir. Entonces, quejarse de la parcialidad, ¿no?, de la gracia, es algo suicida. Solamente la persona se está suicidando al quejarse. ¿Por qué? Ha rechazado lo que Dios le está presentando. Zacarías 12:10 habla del Espíritu de gracia, hablando, ¿no?, del Espíritu Santo. Dios el Padre, nuestra gracia. El Hijo vino a desplegar esa gracia. Y aquí en Zacarías 12:10 está diciendo el Espíritu de gracia, quien nos forma, nos da una nueva naturaleza. Entonces, una vez más, la Trinidad envuelta, ¿no?, en los atributos que encontramos en las Escrituras. Y eso es proclamado por medio del Evangelio. Esa es la esperanza, como dijimos, para el hombre. Y a nosotros, como los elegidos de Dios, nos va vivificando su gracia. Nuestros corazones que eran duros ahora son blandos. Ya no estamos ciegos. Quiero citar estas últimas palabras de un autor. Dice, la gracia es la provisión para hombres que están tan caídos que no pueden levantar el hacha de justicia, tan corrompidos que no pueden cambiar sus propias naturalezas, tan opuestos a Dios que no pueden volverse a Él, tan ciegos que no lo pueden ver, tan sordos que no lo pueden oír, tan muertos que Él mismo ha de abrir sus tumbas y levantarlos a la resurrección. ¿No? Muy bien dicho. Como conclusión, ¿cómo vemos la gracia? ¿Cómo mirar la gracia? No tenemos una posición mayor que nadie, hermano. Primeramente, yo quiero que podamos ver así, ¿no? Cuando hablemos de la gracia, mira tu condición de pecador. No te olvides quién eras. Porque si tú te olvidas quién eras, tendrás de algo que jactarte.
La Biblia dice, si te glorías o te jactas, solamente es en Cristo. Segundo, despliega esa gracia, porque Dios está desplegando gracia. Y esa gracia fue manifestada en la cruz. Y para aquellos, ¿no?, que tal vez no creen, tal vez aquí no veo, la invitación es cree solamente en Él. Porque dice, el que no cree ya ha sido condenado, pero si ha creído va a hallar gracia. Entonces, esto es lo que entendemos. Tal vez el tiempo es breve, pero es la gracia de Dios. No vale la pena creerlo, no vale la pena enseñarlo, no vale la pena cantarlo, no vale la pena proclamarlo, como decíamos, hasta que el Señor regrese. Yo creo que sí. Vamos a orar. Amado Dios, Dios de toda gracia, gracias por habernos levantado un día de esa tumba donde no podemos ni siquiera abrir. Señor, nos has levantado de ahí al mostrarnos la vida, al abrir nuestros ojos, al darnos un corazón, al oír tu voz, al dar vida, porque estábamos muertos, oh Dios, nuestros delitos y pecados. Te agradecemos en esta mañana porque nos permites comprender más de tus perfecciones, de tus atributos. Permítenos, Señor, de la misma manera proclamarlo, vivir, Señor, no abusar de la gracia. Debiéramos los cristianos celebrar y no, Padre, hacer lo opuesto. Gracias por haber manifestado esa gracia, Señor, ahí en esa cruz. De ella queremos siempre contemplarla, proclamarla y cantarla. En nombre de Jesús oramos esto. Amén.